fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Padre, a tus pies me postro, rompe mis visiones duras. Oh, responde mientras llamo, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte, y en el corazón guardarte, pon tu espíritu en mí, pon tu espíritu en mi alma, hazme enloquecer de fiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu espíritu en mí. Muy buenos días, amigos y hermanos. Feliz sábado, mi hermano Edison. Feliz sábado, hermano Rafael. Buenos días para los hermanos que nos sintonizan una vez más. En esta mañana estaremos estudiando nuestra lección de escuela sabática. En esta ocasión estaremos estudiando lo que es la lección número 13. Lleva como título La blasfemia contra el Espíritu Santo. Recordamos de que esta es nuestra última lección de este folleto. Estaremos haciendo un breve recuento, ¿verdad?, de lo que ya hemos analizado. En la lección número 1 estudiamos lo que fue el conociendo al Dios de la Biblia, ¿verdad? En la lección número 2 el plan de salvación. La lección número 3 la naturaleza de Dios. Lección 4 el origen del pecado. Lección número 5 la entrada del pecado en el mundo. Lección número 6 la manifestación del anticristo en la iglesia cristiana. Lección número 7 la resurrección del anticristo en su imagen. Lección 8 el remanente de Dios. Lección 9 la fe que una vez fue dada a los santos. Lección 10 la unidad por la cual Cristo oró. Lección 11 la apostasía alfa. Lección 12 la apostasía omega. Y en esta ocasión, entonces, la lección número 13 la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que si desean repasar estos temas que hemos estudiado, estarán allí, ¿verdad?, en los videos que ya han sido grabados. Vamos a entrarnos, ¿verdad?, en la lección que corresponde a este día. Vamos a pedirle que nos acompañen, busquen sus Biblias, ¿verdad? Y para iniciar, vamos a pedirle a nuestro hermano Edison que tenga la oración. Sí, vamos a estar en actitud de oración para ponernos en la dirección de nuestro
Padre Celestial, oremos. Querido y amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de que tú nos concedes de reunirnos a través de la tecnología para nosotros estudiar tu palabra. Pedimos la dirección divina a través de su Santo Espíritu, que tú puedas abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Y danos, Señor, fortaleza para nosotros obedecerlo. Te pedimos por los amigos, hermanos que nos acompañan, que tú le bendiga grandemente a través de la palabra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, así que los que tienen su material allí, su folleto, pues entremos a la lección número 13. Como habíamos indicado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30, y dice de la siguiente manera: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis llamados, sellados para el día de la redención. Ahí nos está hablando acerca del Espíritu Santo, y según el estudio, veremos que este Espíritu Santo procede de una persona, no es un espíritu independiente, y estaremos analizando lo que nos dice la palabra de Dios referente a la blasfemia contra el Espíritu Santo y el origen de este Espíritu Santo. Bien, el pensamiento clave de la semana lo encontramos en el libro A fin de conocerle, página 247, la cual nos dice: cuando el Señor presenta una evidencia tras otra y una luz añade otra luz, ¿por qué las almas vacilan en andar en la luz? Con cada vacilación y tardanza, nos colocamos donde resulta cada vez más difícil aceptar la luz del cielo, y finalmente parece imposible ser impresionados por las amonestaciones y las advertencias. Quien es atraído una vez y otra vez por su Redentor y desatiende las advertencias dadas, no cede a su convicción de que debe arrepentirse y no escucha cuando es exhortado a buscar perdón y gracia, está en una posición peligrosa. Sigue diciendo: Jesús lo está atrayendo, el Espíritu está ejerciendo su poder sobre él, instándole a entregar su voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando esta invitación es desatendida, prestemos atención a lo que dice aquí, el Espíritu es contristado. Dice, está respondiendo a otra atracción, y esa es la atracción que Satanás ejerce sobre él. Esta es la blasfemia más generalizada entre los hombres, y obra en forma muy sutil hasta que el pecador no siente remordimiento, no oye la voz de la conciencia, no experimenta el deseo de arrepentirse, y en consecuencia no tienen perdón. Los que resisten al Espíritu de Dios piensan que en el futuro podrán arrepentirse cuando estén listos para iniciar una reforma, pero entonces el arrepentimiento estará fuera de su alcance. Las tinieblas de los que rehúsan andar en la luz, teniendo la luz, serán proporcionales a la luz y los privilegios que se les dieron. Bien, de esto claramente nos está diciendo que la blasfemia contra el Espíritu Santo está relacionada más bien a ese rechazamiento, esa invitación que el Señor nos hace a que nos arrepintamos, que vayamos a Él. Así que vemos que la blasfemia no es simplemente el no estudiar, ¿verdad? E indagar quién es el Espíritu Santo, sino que claramente aquí nos dice que es así. Que a medida que vayamos en el estudio, vamos a ir analizando un poquito más también acerca de este tema. Así que podemos pasar a la lección del perdón, del domingo. Adelante, hermano Edison. Sí, muchas gracias, hermano Rafael. Bien, la parte del domingo tiene un título bastante interesante. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y tenemos varios textos que nos responderán tan importantísima pregunta.
Si vamos al libro de Mateo, ahí vemos una narrativa del nacimiento de Jesucristo, específicamente en capítulo 1, versos 18 y 20. Nos dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temáis recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí vemos en esta narración del nacimiento de Cristo que dice que fue engendrado del Espíritu. Bien, la pregunta sigue en pie. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vayamos entonces a Juan 4, 23 y 24. Antes que leamos este pasaje, debemos entender, Cristo es llamado Hijo de Dios y no Hijo del Espíritu Santo, si fuésemos a entender que el Espíritu Santo es otra identidad, otro Dios, otra persona. Pero dice que fue su engendramiento, fue del Espíritu Santo. Bien, Juan 4, 23 y 24 nos dice lo siguiente: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Creo que este verso es bastante claro y revelador cuando nos dice el propio Cristo de que el Padre es espíritu. De manera que el espíritu del Padre es el mismo mencionado en Mateo en cuanto al engendramiento de Cristo. Porque dice nuevamente, porque lo que ella es, en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y ya Cristo nos dijo que Dios es espíritu. Bien, hay otra cita que queremos que usted la lea, la busque en sus Biblias, Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y usted sigue leyendo el capítulo 4, el verso 5, ahí le dirá, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. O sea que ese Señor que menciona Corintio está hablando precisamente de Cristo. Creo que ya con estos, digamos, tres textos que hemos leído, nos hemos podido dar cuenta de que Dios es espíritu. Y también nos damos aquí cuenta por este texto de Corintios, 2 Corintios 3:17, que Cristo es espíritu también y se hace presente a través de su Santo Espíritu. Veamos a Efesios 2:22, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos nosotros edificados para morada de Dios en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y viene a nosotros, a nuestros corazones, de una manera espiritual. Una más, Job 26:4. ¿A quién has hablado palabras? ¿Y de quién es el Espíritu que de ti procede? Una pregunta muy interesante que hace el apóstol, Job. O sea, que el Espíritu procede de alguien. El Espíritu no es un ente inherente fuera de una pertenencia, digamos, sino que en la Biblia siempre encontramos ese artículo de el Espíritu de Cristo
el Espíritu de Dios. Hay un salmo bien conocido, el Salmo 139, 7 y 8, donde hace el salmista la pregunta: ¿dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrago, he aquí, allí tú estás. De manera que, según este pasaje, el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios de una manera intangible, de una manera espiritual. Pero dice que Dios está en todas partes. ¿Cómo? A través de su Espíritu, su presencia. Isaías dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Isaías 40:13. Sería bueno que vayan anotando estos textos, mis amigos y hermanos, para que los vuelvan a repasar y estudiarlo más a profundo. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Buena pregunta, hace aquí el apóstol. Y fíjense que en 1 Corintios 11 y 12, qué declaración tenemos allí del apóstol Pablo para que entendamos más claramente cuando hablamos del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, y en este caso el Espíritu del hombre. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Se está diciendo que el espíritu del hombre es la persona misma. El ser humano no está compuesto de dos entidades separadas. Cuando se habla del espíritu del hombre, se está hablando de la mente, de su razonamiento, de su intelecto, de su persona. Entonces, mire, fíjense, notemos la comparación que hace aquí el apóstol Pablo. Dice, vuelvo y leo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. O sea, de manera que claramente aquí vuelve y establece que Dios tiene un espíritu. Dios es espíritu. Y ese espíritu es Dios mismo, así como el espíritu del hombre es el hombre mismo. Nuevamente quiero resaltar los textos que leímos, y lo dijimos de alguna manera muy rápido anteriormente. Leímos a Mateo 1, 18, 20, Juan 4, 23 al 24, Segunda de Corintios 3, 17, Efesios 2, 22 y Job 26, 4. Hay una cita que aparece aquí de la pluma inspirada en la parte del domingo. Era imposible para Dios dar más que el Espíritu Santo. No podía añadirse algo más a este don. Con él, o sea, con ese don del Espíritu Santo que él ha dado, todas nuestras necesidades quedan suplidas. El Espíritu Santo es la presencia vital de Dios, la cual, si es apreciada, generará alabanza y gratitud y saldrá continuamente para vida eterna. La instauración del Espíritu es el pacto de gracia. Eso lo encontramos en Recibiréis Poder, página 41. De manera que la pregunta que hicimos en la introducción del domingo: ¿quién es el Espíritu Santo? Tanto la palabra de Dios como el don profético es muy claro, es muy clara y enfática, no deja duda, lagunas en establecer que el Espíritu Santo, si se está hablando del Padre, es el Padre mismo. Si estamos hablando de Cristo, es la presencia de Cristo de una manera invisible. Y para concluir la parte del domingo, Dios, cuando creó el ser humano, lo creó para tener una relación estrecha con Dios, así como los ángeles disfrutan de esa presencia de Dios personalmente. El pecado ha hecho
separación entre Dios y el hombre. Y Dios trabaja con nosotros a través de su espíritu, porque no podemos ver a Dios y sobrevivir y estar digamos, continuar con vida. ¿Ve? Entonces Dios en su misericordia trata con el ser humano a través de su espíritu, que es nada más y nada menos que su presencia de una manera invisible. Hasta aquí la parte del domingo. Amén, amén, gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces pasemos a la parte del lunes, la cual es la continuación, ¿verdad?, del domingo. Dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Parte número 2. Y tenemos nuestra primera pregunta, la cual dice, ¿tiene el Hijo de Dios un espíritu también? Interesante, ¿verdad? Así que vayamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 19. Filipenses 1:19. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. De manera que aquí la palabra de Dios contesta la pregunta y dice que sí, que Cristo Jesús tiene un espíritu. También en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, nos dice de la siguiente manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que el Espíritu de Cristo, el Hijo de Dios, también en estuvo en los profetas. Así que allí vemos que Cristo Jesús también tiene un espíritu, así como su Padre tiene espíritu. Ahora bien, entonces tenemos una segunda pregunta. ¿Cuántos Espíritus Santos dice la Biblia que hay? Entendiendo que el Padre tiene un espíritu, el espíritu del Padre es santo. Cristo también tiene su espíritu, de manera que Él es santo también. Así que veamos cómo armonizamos el hecho de que teniendo el Padre su espíritu y el Hijo también su espíritu, haya sin embargo un solo espíritu, ¿verdad? Así que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 4, el cual nos dice allí, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Allí no enfatiza que solamente hay un espíritu. En el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esto es muy importante. Eh, en esta cita nos dice el Espíritu Santo de Dios. Allí hay una preposición, la cual es de. Así que la preposición de es algo que se utiliza para indicar pertenencia, origen y contenido. Los que saben de gramática también estarán analizando allí. Entonces, si yo digo el libro de María, sería difícil para mí eh, no decir que el libro no le pertenece a María, sino que el libro es su propio dueño. Entonces, es bueno que analicemos esa parte allí. Entonces, continuemos. Vamos a leer también 1 Corintios capítulo 12, 3 al 13. ¿Qué nos dice allí? Dice, por tanto, os hago saber, y aquí hay algo interesante, prestemos atención. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, recordemos que la palabra anatema quiere decir maldito. Como una persona que por el Espíritu del Padre llamará a su hijo anatema. Pablo dice que nadie haría eso. Y sigue diciendo, y nadie puede llamar a Jesús Señor, nadie puede confesar al Hijo, sino por el Espíritu Santo. Aquí vemos el Espíritu de Dios, vemos a Cristo y vemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado a la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, profecía, discernimiento, géneros de lengua, interpretación de lenguas. Sigue diciendo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que la palabra de Dios es clara. Recordemos también la cita de 1 Corintios 8:6, la cual nos dice que cuando dice que hay un solo Dios, que es y lo identifica como el Padre, dice que Él es la fuente de todo y por medio de Cristo es que nos llega todo. Así que nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, del Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Así que acá tenemos una nota también en Mensajes Selectos, volumen 1, página 249. Dice de la siguiente manera: por medio de su obediencia a todos los mandamientos de Dios, Cristo efectuó la redención de los hombres. Esto no fue hecho convirtiéndose en otro, sino tomando él mismo la humanidad. Así Cristo dio a la humanidad la posibilidad de existir gracias a lo que él hizo. La obra de la redención es poner a la humanidad en comunión con Cristo, efectuar la unión de la raza caída con la divinidad. Cristo tomó la forma humana para que los hombres pudieran ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre, para que Dios amara al hombre como ama a su Hijo unigénito, para que los hombres pudieran ser participantes en la naturaleza divina y pudieran ser completos en Cristo. El Espíritu Santo, que procede del unigénito Hijo de Dios, une al ser humano, cuerpo, alma y espíritu con la perfecta naturaleza de Cristo divina, divino humano. Esta unión está representada por la unión de la vid y los sarmientos. El hombre finito está unido por la fortaleza de Cristo. Mediante la fe, la naturaleza humana queda asimilada con la naturaleza de Cristo. En Cristo somos hechos uno con Dios. Gloria a Dios. Así que vemos que aunque el Padre, ¿verdad?, tiene su espíritu y al Hijo le es dado también tener su espíritu y vida en sí misma, sin embargo, el Padre es la fuente de todo. Y la palabra de Dios confirma que ellos son uno en espíritu, uno en naturaleza, uno en propósito. Así que un espíritu, solamente hay un espíritu. Podemos pasar a la parte del martes. Así que adelante, mi hermano Edison. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rafael. Quisiera, antes de entrarnos a la parte del martes, tratar de ilustrar lo que la Biblia establece, siendo de que Dios tiene un espíritu y su Hijo tiene un espíritu. ¿Cómo se comprende de que hay entonces un solo espíritu? Sabiendo de que la Biblia establece que Dios es santo, por ende su espíritu es santo. Entonces, hay un Espíritu Santo y ese Espíritu Santo emana del Padre. Hay un espíritu maligno que emana del enemigo, dígase Lucifer. Entonces, el espíritu maligno que sale o nace o mana del enemigo de Dios, también ese mal espíritu lo posee el hombre cuando no está en la mano del Señor. Entiéndase que hay varias personas que pueden tener, aquellos que no se han entregado a Cristo, el espíritu del maligno, pero sin embargo, no destruye la personalidad de cada una de esas personas.
su individualidad todavía la mantiene, pero tiene un solo espíritu, dígase ese espíritu maligno. De igual manera, su espíritu es santo, el espíritu de Cristo es santo. Y hay un espíritu, entiéndase, en el sentido de que hay un solo Espíritu Santo, pero la unidad de ese espíritu que tanto fluye del Padre y la tiene el Hijo, Cristo, nacer del Padre, pues nace con ese atributo de Dios, que es su omnipresencia. Entonces, cuando decimos o la Biblia establece que hay un espíritu, está hablando en referencia de esa unidad de un Espíritu Santo, pero sin embargo no destruye la personalidad del Padre ni la del Hijo, pues ambos mantienen su personalidad. ¿En qué el Espíritu es uno? En propósito, en el accionar, en el plan de salvación, hay una unidad. Por eso el apóstol Pablo habla de la unidad del Espíritu. Así que podemos allí entender la expresión un espíritu, dado que Dios tiene un espíritu y su Hijo tiene también un espíritu. Entonces, en conclusión, podríamos decir que es en propósito. Así como hay personas que tienen el espíritu de Satanás, sin embargo, cada uno de ellos mantiene su personalidad, su persona, pero están unidos en maldad. Podemos ilustrarlo de esa manera, esperando que se entienda un poquito mejor. Entonces, en la parte del martes, tenemos allí la continuación de quién es el Espíritu Santo, parte 3. Tenemos varios textos y queremos compartirlos por aquellos que están tomando nota. Tenemos a Juan 14:16, el verso 23 y 26. Tenemos también al capítulo 15 de Juan, verso 26. Hechos 2:32 y 33. Gálatas 4:6. Tito 3:4 y 6. También 1 de Juan 1:3. Salmo 133, Mateo 1:23 y Juan 16:15 y también el capítulo 17:10. Entonces vamos a leer algunos textos, no todos, para seguir contestando la pregunta o ver más bien, seguir viendo evidencia de la palabra de Dios en cuanto a la pregunta que se ha establecido y dar más textos que validan la respuesta que nos han dado los textos ya leídos. Dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta palabra otro ha traído mucha confusión a lo que quieren aseverar o entienden de que el Espíritu Santo es una tercera persona, porque aquí utiliza la palabra otro. Pero es bueno que cuando leamos la Biblia no separemos versículos o declaraciones aparte, sino que leamos el texto en su totalidad para comprender el contexto. Entonces Cristo dijo, si seguimos leyendo el verso 17, tomando en cuenta que en el 16 Él dice que rogará al Padre para que Él envíe, el Padre, otro consolador. Si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta quién es ese otro que Él menciona en el 16. El verso 17 nos dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Inmediatamente aquí en el verso 17, Cristo comienza a dar características de quién es ese otro. Hermano Rafael, ¿quién estaba morando con los discípulos en ese momento mientras Cristo hablaba? Amén, mi hermano Edison, allí estaba Cristo y hay que recordar que Cristo no estaba solo también, su Padre estaba en él. Así es. Él había dicho que las obras que él hacía, no las hacía de él mismo, sino que el Padre que moraba en él hacía las obras. Muy bien. Entonces, notemos nuevamente, el Espíritu de verdad, ya él había dicho en pasajes anteriores, que él era la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que de manera que físicamente Cristo estaba con ellos, yo estoy con vosotros. Yo estoy, digamos, eh, cuando decimos yo estoy con vosotros, está diciendo que estamos al lado de. Por aquí usa la preposición en futuro, y estaré en vosotros. Notemos el verso 18. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Primera persona del singular. Ya Cristo nos está diciendo aquí de que esa manifestación, ese otro, ya lo está incluyendo a él. Comienza a hablar ahora en primera persona del singular. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Primera persona del singular, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuevamente, hermanos Rafael y amigos, estos textos nos reconfirman de que esa manifestación es de Cristo mismo. Ahora hay una pregunta que le hace el Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Notemos, hermanos, y pongámosle cuidado, como dicen nuestros hermanos colombianos, no sé si otros utilizan la misma frase, póngale cuidado. Ya por la pregunta que hace aquí Judas, uno de los discípulos, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Ya la pregunta da a entender de que el que hace la pregunta, en este caso Judas nuevamente, entendía y estaba claro que ese otro, esa manifestación era de Cristo mismo. Pero al no entender cómo se iba a dar esto, él dice, ¿cómo será? Ya sabía que claramente de que esa manifestación era de Cristo, pero entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser? Y aquí tiene, digamos, donde se pone el punto sobre la I. La respuesta de Cristo es bastante reveladora. Verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos moradas con él. Es bastante clara la palabra de Dios y es armoniosa. La idea se mantiene de que esa manifestación es de Cristo, y entonces ese otro podemos decir que está hablando también de la presencia del Padre. De manera que, como dice algunos textos, que es Gálatas 4:6, respondiendo la pregunta, ¿cuál es el espíritu que recibe el creyente? Gálatas 4:6 nos dice allí, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de Cristo, de su Hijo, que clama Abba Padre. También un texto más en Juan, 1 de Juan 1:3, nos dice allí que lo que hemos oído, eso anunciamos para que ustedes tengáis comunión con vosotros. Y dice el apóstol allí, el apóstol Juan, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Así que los discípulos estaban claros, por la declaración aquí del mismo Juan, de que esa manifestación, esa comunión que tiene el creyente es con dos personas y no tres. Es el Padre y el Hijo. Una cita aquí del don profético que nos aparece en el Espíritu de Profecía, volumen 3, página 256. Jesús les había asegurado que enviaría el Consolador como un equivalente a su presencia visible. O sea que el Consolador es la equivalencia, un equivalente de su presencia visible. En el deseado de todas las gentes, página 353 dice,
por el Espíritu es como Cristo mora en nosotros. Tremendo, hermano Rafael, esa declaración, ¿eh? Amén. Gloria a Y el Dios. Espíritu de Dios, recibido en el corazón por la fe, es el principio de la vida. Así que el don profético nuevamente está en total armonía con lo que nos establece la palabra de Dios en cuanto a quién es el Espíritu Santo. Y quiero compartir esta cita con los hermanos. Está en manuscrito liberado, volumen 14, página 23. Y yo creo que la sierva del Señor no puede hablar más claro como lo hace en esta cita, en esta declaración. Ella dice, leo, el Espíritu Santo es él mismo desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Entiéndase que no quise leer el texto completo, pero está hablando de Cristo. Puede leer esa cita. Dice que el Espíritu Santo es Cristo mismo desvestido de su personalidad humana. Para aquellos que creen que el Espíritu Santo es otra persona, otro ente, otro Dios, aquí está estableciendo de que el Espíritu de Cristo es Cristo mismo despojado de humanidad. El Espíritu Santo nunca ha sido, digamos, combinado con humanidad. La respuesta a esta pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo?, está bastante clara. Roguemos al Señor para que su presencia pues pueda morar en nosotros, ya que fuimos, como dice en Efesios, creados para morada de Dios a través de su Espíritu. Y el Espíritu que recibimos, como dice Gálatas 4:6, es el Espíritu de Cristo. Así que queremos su Espíritu y no queremos otro Espíritu, sino el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, podemos pasar, mis hermanos, acompáñanos en la parte del miércoles, la cual lleva como título La blasfemia contra el Espíritu Santo, parte 1. Ya nosotros vimos en la introducción un preámbulo, ¿verdad?, de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Acá queremos hacer una aclaración. Dice aquí que solamente cuando entendemos y conocemos, ¿verdad?, quién es la fuente y el dueño del Espíritu Santo y de que solo hay uno, ¿verdad?, un solo Espíritu, es cuando estamos en capacidad de entender y conocer lo que significa la blasfemia del Espíritu Santo. De no ser así, nunca entenderemos ese tema en su contexto real y verdadero. Hay que recordar, mis amados hermanos, como dice el pasaje de Salmo 139:7, dice que ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? El espíritu es relacionado allí con la presencia de Dios. Entonces el enemigo lo que ha tratado de hacer es, con la doctrina de la Trinidad, es separar la presencia de Dios de su persona y decir que la presencia de Dios es otra persona y que Dios es otra. Sin embargo, la palabra de Dios lo enfatiza y dice que es la misma persona. Entonces, vamos a analizar aquí qué ocurrió. Dice, ¿qué dijo Cristo en relación al pecado imperdonable? Mateo 12, en los versículos 22 al 37, dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Gloria a Dios. Toda la gente que estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? A los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, gloria a Dios, echo fuera los demonios,
ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear los bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Así que la palabra de Dios está enfatizando allí en lo que consistía la blasfemia contra el Espíritu Santo. En, en el libro de Mateo, capítulo 12, en los versículos 31 al 32, allí también analizamos un poquito más acerca de lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Y en Marcos, capítulo 3, versículo 20, del 20 al 30, allí habla del mismo evento, pero añade un detalle adicional. Y en ese detalle dice, vamos a leerlo. Sí, vamos a analizar Marcos 3 del versículo 30, perdón, del versículo 20 al 30. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Aquí Jesús nuevamente indica que Satanás no puede echar a Satanás porque su reino está dividido. Dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear los bienes si primero no le ata. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, lo que agrega aquí en Marcos capítulo 3, ¿verdad? En sus últimos versículos, que es el versículo 30, ellos habían dicho que el espíritu que moraba en Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que era el espíritu de su padre, ellos se lo habían atribuido a Belcebú. Y allí había eso realmente es una blasfemia también. Acá en Marcos dice, es claro, pues, aquí hay una nota que dice, es claro, pues, que según el contexto, en ambos evangelios, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es atribuir a Satanás lo que corresponde a Dios. Cristo había hecho un milagro como fruto de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, su Padre. Pero los escribas atribuyeron a Belcebú o Satanás la curación que había realizado en Marcos capítulo 3, 1 al 7. Notemos que Cristo había declarado que todo pecado contra el Hijo del Hombre tendría perdón, pero no así el pecado blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando usted acepta la información bíblica de que solo hay dos personas en la divinidad y que el Espíritu Santo fue el que hizo sombra sobre María, siendo así una información clara de que Cristo es el Hijo del Padre y no de Dios y no de otro Dios, Espíritu Santo, es cuando entendemos que de la única persona que faltaba por mencionar era Dios, el Padre. Por tanto, el que peca contra Dios, contra su Espíritu Santo, el que peca contra Dios, dice, el que peca contra Dios, contra su Espíritu Santo, no tiene perdón. El único medio que Él usa para convencernos de pecado es a través de su propio Hijo. Y por eso no existe otra forma de salvación. Cristo es el único camino de salvación, según Juan 14:6 y Hechos 4:12. Por eso no hay perdón para quien peca contra Él. Así que está verdaderamente aquí claro de que el Espíritu, la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? No es el que nosotros investiguemos, conozcamos, ¿verdad? Quién es el Espíritu de Dios, cuáles son sus atributos, porque hay muchas personas que cuando vamos a hablar de este tema a veces sienten temor y dicen, no, espérate, porque vamos a pecar contra el Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, no debemos de tener temor
cuando deseamos aprender acerca de la palabra de Dios, quién es su espíritu. Pero es importante de que sí tengamos claro qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí, a la lección del miércoles, podemos pasar a la lección del jueves. Adelante, mi hermano. Sí, muchas gracias, hermano Rafael. Seguimos con el tema, la blasfemia contra el Espíritu Santo, parte 2. ¿De qué manera muchos han cometido el pecado contra el Espíritu Santo? Quiero destacar una parte del jueves, en Juan 10, 34 al 41, nos dice allí lo siguiente. Jesús les respondió, hablando con los fariseos en ese momento, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se le escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, el lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Aquí vemos un contraste. Primeramente, los fariseos, lo que supuestamente velaban y custodiaban las escrituras, no pudieron entender de que Cristo era el Hijo de Dios y era la verdad. Pero otros humildes pudieron darse cuenta de que Cristo era la verdad. Y es interesante, donde quiero hacer aquí hincapié, es que Cristo dijo que Él era, valga la redundancia, el Hijo de Dios. Y los fariseos procuraban matarle. Entonces Cristo le había preguntado a los fariseos, muchas obras buenas he hecho, ¿por cuáles de ellas queréis, en otras palabras, apedrearme? Y Cristo, ellos les respondieron, no por las buenas obras, sino porque tú siendo hombre, te haces igual a Dios. Cristo no había dicho que Él era Dios. Cristo había dicho que Él era el Hijo. Hermano, lamentablemente, y amigos que nos escuchan, si negamos la misma declaración de Cristo, de que Él es el Hijo de Dios, y entendemos de que es un Dios, digamos, aparte, colega con el Padre, estamos negando la naturaleza de Cristo al no querer entender o aceptar de que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios. Podemos decir que esto es una blasfemia, se constituye en una blasfemia. Nosotros atribuir la naturaleza de Cristo a otro Dios diferente. Que el Señor nos ayude a comprender y a creerle a Cristo. Porque muchos falsos maestros, como ya está profetizada por el apóstol Pablo y en otras declaraciones de la Biblia, saldrían al mundo a engañar. Y nosotros debemos, con ayuda de Dios, pedirle a Él que nos dé de su Santo Espíritu, que no es más que su presencia en nosotros, de entender esta parte, de que Cristo verdaderamente es el Hijo de Dios y no un Dios colega. Nos dice aquí, no era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlos allí como pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esto se encuentra en Patriarcas, el conflicto de los siglos, página
511. La incredulidad a veces no se manifiesta, digamos, solamente en aquellos que no quieren creer en Dios. Es precisamente aquellos que aseveran creer en Dios, pero se niegan a creer las verdades bíblicas tal y como se presentan en la Biblia. Y muchos adoptan credos eclesiásticos en vez de una clara declaración de la misma Biblia. Así que hasta aquí hemos visto quién es el Espíritu Santo, cuáles son las manifestaciones, digamos, de una, cómo se puede blasfemar contra el Espíritu, y también la incredulidad y no aceptar las verdades claras como establece allí la Biblia, sino que a veces nos empecinamos en ideas, en conceptos humanos. Que Dios nos ayude a no cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a, mis amados hermanos, a pasar a la parte del viernes, ¿verdad? Aquí tenemos la blasfemia contra el Espíritu Santo, parte número 3. Nuestra primera pregunta dice, ¿cuáles personajes de la Biblia llegaron a cometer el pecado imperdonable? Vamos a ver cuáles fueron esos personajes. Primero lo encontramos en Isaías 14, del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15 nos dice de la siguiente manera. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y vemos como Lucifer, también siendo un ángel, ¿verdad?, creado por Dios, quiso exaltarse y quiso ser Dios. Recordemos que cuando una persona se hace el atributo, ¿verdad?, de querer ser Dios, está blasfemando contra el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, ¿verdad? Entonces, también vamos a analizar quién más. Tenemos a Éxodo, capítulo, sí, capítulo 5, del 1 al 2, dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vemos como este monarca estaba, cuando él decía quién es Jehová, no es simplemente porque él no sabía, era simplemente un desafío, ¿verdad? Contra el Dios del cielo. Así que ahí vemos también Faraón. También ocurrió algo con Samuel. Vemos en Primera de Samuel 15, del 1 al 31, vamos a ver qué pasó allí. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Si ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek Israel a los apóstoles en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él. Allí vemos cuando el Señor le dio una orden a Samuel, ¿verdad? Perdón, a Saúl, pero Saúl no la completó como Jehová le había indicado. En el versículo, en 1 Samuel 16:14 también dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, ¿qué nos dice el espíritu de profecía referente a estos tres personajes? Bueno, aquí vemos, vamos a leer, dice, Saúl Saúl había rechazado el espíritu de Dios, había cometido el pecado imperdonable y nada más podía hacer el Señor para él. El espíritu de Jehová
no se apartó arbitrariamente de Saúl, sino más bien Saúl se rebeló contra su dirección y deliberadamente rehuyó la influencia del Espíritu. Esto debe entenderse en armonía con Salmo 139:7 y con el principio fundamental de la libre elección. Si Dios, por medio de su Espíritu, hubiera impuesto su voluntad a Saúl en contra de los deseos de éste, Dios habría hecho del rey una mera máquina. Sí, aquí vemos que si Dios hubiese querido que Saúl hiciera lo que Dios quería, entonces Saúl ya no sería Saúl, Saúl sería un robot y se estaría violando allí lo que es el principio del libre albedrío. Entonces, continuemos. Dice, eso que leímos está en el Comentario Bíblico Adventista, volumen 2, la página 531. Sigue diciendo, la manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Se ha dado a las gentes, página 291 y 292. Nuestra elevada vocación también, la página 162, nos dice, Dios habló al rey de Egipto por boca de Moisés, dándole las evidencias más notables del poder de Dios. Pero el monarca tercamente rehusó la luz que le hubiera conducido al arrepentimiento. Dios no envió un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey rebelde, pero como Faraón resistió a la verdad, el Espíritu Santo se retiró y quedó en las tinieblas y la incredulidad que había elegido. Los hombres se separaron de Dios al rehusar la influencia del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos claramente cómo la palabra de Dios nos enfatiza qué es lo que sucede cuando nosotros pecamos, ¿verdad? O blasfemamos contra el Espíritu Santo. Hasta aquí la lección del viernes. No sé, mi hermano Edison, si tienes allí un comentario, algunas palabras finales. Adelante. Sí, sí, gracias, hermano Rafael. Este tema es de vida. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, Cristo mismo así lo anunció, lo dijo en Juan 17:3. Pero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que la vida eterna comprende, se desprende en conocer al Padre y al Hijo. Hemos establecido aquí que hay un Espíritu Santo. También sabemos que hay un espíritu maligno que busca destruir al ser humano, llevarlo a la perdición, a no creerle a Cristo, no creerle a la palabra de Dios cuando dice que el espíritu que recibimos es el espíritu de Cristo. E insistimos entonces a que ese espíritu es otro. Si hay un Espíritu Santo y se manifiesta de esta manera, y si entendemos, hermanos Rafael y amigos, que es otro, entonces, ¿cuál es esa otra opción que queda? ¿Qué diría usted, hermano Rafael? Bueno, la palabra es bastante clara cuando dice que solamente hay un camino. El Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Amén. Cristo. Entonces, si no hay otro camino, pues la otra opción sería incorrecta. Así es. Entonces, si no entendemos que es el Espíritu de Cristo, el Cristo mismo que viene a nuestra vida, y pensamos o nos empecinamos en creer que hay otro, pues esa única opción es el enemigo. Y Satanás quiere dominar la vida porque él, a través de su espíritu maligno, pues se puede posesionar de un ser humano. Tenemos la declaración allí en la Biblia que dice que Lucifer entró en Judas para llevar y cumplir su propósito de la traición a su maestro. Y no decimos que el que entró en Judas fue otro Satanás, sino Satanás mismo.
Entonces, de manera que el Espíritu de Dios es Dios mismo, es el Espíritu de Cristo que viene a nuestra vida y queremos el Espíritu de Dios y no el Espíritu de Satanás. Así que debemos estar claros en este tema para que nosotros podamos entender y comprender que es el Espíritu de Cristo el que necesitamos y no el Espíritu del enemigo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros y a los amigos y hermanos a que estemos de parte de la verdad y aceptemos, digamos, a Cristo, su presencia en nosotros, la cual Él dice está a la puerta y llama. Permitamos que Él pueda entrar y reinar en nuestra vida. Amén, amén. Gloria a Dios, que así sea, mi hermano. Vamos a pedirle a los hermanos que están allá que estemos en actitud de oración, ¿verdad? Para concluir, postrémonos, oremos. Amado Padre, que estás en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu gran amor, oh Padre, por dar a tu Hijo amado en rescate nuestro, Señor. Gracias porque es un amor que nosotros no podemos medir. Que tú has hecho un sacrificio infinito, Señor. Permite que podamos aceptar ese amor, aceptar lo que nos dice tu palabra, reconocer, Señor, de que ella es la que nos santifica a medida que la aceptamos y a medida que nosotros caminamos a la luz de ella. Permite, Señor, que podamos ir avanzando bajo tu dirección, bajo tu mano, y que seas tú, Señor, el que nos guíe por el camino de justicia por amor a tu nombre. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a siempre buscar tu rostro. Bendice a los hermanos que estuvieron escuchando esta meditación, esta exposición de tu palabra, y de que ellos puedan también seguir estudiando cada día más de ti. Gracias una vez más. Quédate con nosotros en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien intercede por nosotros. Amén. 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 Muy bien, Rafael y amigos, hasta aquí la lección de este trimestre, proyecto titulado Conociendo al Dios verdadero. Hasta otra próxima entrega, que el Señor le bendiga grande y abundantemente a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermano Rafael. Amén. Dios te bendiga más. Gracias a los hermanos por acompañarnos. Que Dios le guarde también a ellos. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.